Y listo, muchachos. Bueno, bienvenidos después de las vacaciones necesarias. Espero que las hayan podido disfrutar. eh, o bueno, pues por lo menos hayan aprovechado bastante el tiempo. Eh, ok, entonces hoy es la segunda sesión dedicada a lo que es el taller número 2, ¿vale? Eh, Entonces, ahorita vamos a empezar con la ronda de preguntas. Sé que, pues, pues, no, como no hubo clase hace 15 días, pues de pronto, pues no todos pudieron asistir el miércoles. Algunos, pues, de pronto tendrán dudas, pero bueno, pues vamos a dedicar completa las horas que tenemos a responder esas dudas que pueden ahí surgir. ¿Listo? Bueno, lo dije en la anterior clase de que se hizo el miércoles, pero bueno, lo vuelvo a decir acá. Antes de empezar, estoy bastante conforme, o bueno, realmente los informes me han parecido bastante buenos, las soluciones que enviaron del taller número uno. Realmente la mayoría tuvo una muy buena nota, pues bueno, la nota más baja de hecho fue 3,7. Entonces se ve el trabajo que ustedes le han metido y pues eso realmente me llena mucho porque pues bueno, se muestra interés por la cosa. ¿Listo? Interés por la causa. Eh, de hecho, pues, o sea, veía algunos informes que pasaban las 30 páginas y yo decía, miércoles, eso denota mucho, mucho interés. Y bueno, pues es bueno, pero también como que, venga, debió ser muy desgastante para ellos hacer tanto. Entonces, pues, cosa importante que comentarles, pues, muchachos, pues, o sea, básense mucho en la rúbrica, porque por a algunos compañeros que hacían esos informes tan largos, lo que tenían era, por ejemplo, los pasos que ellos seguían para hacer la tendencia exponencial, los pasos que, bueno, cada una de las mediciones, fotos de cada una de las mediciones de tiempo de recuperación inversa, ese tipo de cosas, pues como yo les digo, realmente, pues bueno, yo les enseñé a hacer eso, lo de extraer datos de LTSpice y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, está de más. ¿Sí? Entonces, enfocarse no tanto en ese tipo de cosas, tener la rúbrica y seguir como, bueno, pues me van a calificar tal cosa, entonces voy a seguir tal cosa. Y sobre todo dedicarse mucho al análisis, porque digamos que los resultados, o sea, la mayoría entregaba absolutamente todos los componentes del taller y no alcanzaba la nota máxima, era por el análisis, faltaba analizar mejor las preguntas. Entonces, re- eh, pues, como tal, recomendarles ese aspecto, porque pues es muy importante como observar, indagar, porque obviamente había algunos que ponían unos resultados y luego pues concluían algo totalmente diferente. Es como, bueno, pues, ¿qué acabas de ver? Sí, o sea, ¿qué acabas de ver? Eh, realmente era, eran cosas que se concluían a partir de los mismos resultados que se obtenían. Y pues algunas cosas que también se tenían que consultar, pero bueno, realmente bajo consulta pues ya se, se podían responder las cosas. ¿Sí? Entonces recomendarles ese aspecto también de, por ejemplo, o sea, pues aún no es mandatorio, no es obligatorio, pero por ejemplo el hecho de tener las preguntas separadas, eh, o responder con la misma pregunta, pues hacía que fuera para mí más fácil. ¿Sí? Hubo algunos que intentaron como escribir así derecho, pero pues de pronto tenían párrafos muy largos que tenían tres preguntas, entonces yo como,
bueno, aquí respondió más o menos esta, pero le faltó el por qué, respondió esta de pronto sí completa, y esta respondió algo, pero más o menos. Y luego venía otra serie de párrafos que tenían diferente información y que hay veces se contradecían, entonces como que, bueno, me queda difícil saber qué están diciendo que no. Entonces, recomendarles eso, muchachos, ser muy claros, ser muy concisos y tener muy que se haga notar dónde responden las preguntas, porque pues a través de las preguntas yo sé si ustedes realmente están haciendo muy bien el análisis o no lo están haciendo bien. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al taller. Ya este taller espero que les vaya mucho mejor. Este ya es más sencillo, tienen que ver más con imágenes, pues va a salir un poco largo, pero pues es que van a ser puras imágenes. ¿Sí? Siempre considerando circuito, señal de salida y función de transferencia. Entonces, claro, ya van a salir un montón de imágenes, pero pues tranquilos, no hay ningún problema que les salga largo. Lo importante pues es tener la información ahí. ¿Listo? Y analizar muy bien. Entonces, bueno, eso como recomendación. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, ya dado esto, pues estoy atento a sus preguntas. Cualquiera que tenga preguntas me comenta y pues la vemos, la resolvemos. No todos al tiempo. Sí, profe. Mm. Eh, yo tengo una duda, pero es más como conceptual. En la parte de previo a la práctica del rectificador de onda completa, ¿tenemos que usar el diodo que usted nos asignó o podemos usar un diodo rectificador? Se usa el diodo que yo les asigné. ¿Por qué? Porque pues algunos diodos regulan a 0.5, otros regulan a 0.3 y pues la idea es que haya una diferencia un poco entre los diseños de cada uno, que como que sepan adecuar sus diseños al diodo que ustedes tienen. Entonces, sí, prefiero que lo hagan con esos diodos. Bueno, de hecho es mandatorio pues. ¿Y por qué se llama así? Ah, perdón, eso creo que tiene que ver. Ah, ya. No tengo claro qué es la función de transferencia, por qué se llama así o qué es. Bueno, em, realmente es, ok, entiendo de pronto que sea un tema que de pronto no lo hayan tratado mucho en clase, pero pues no es nada del otro mundo. La función de transferencia es simplemente una muestra de en la entrada y la salida de un circuito, ¿sí? Si lo quieren ver, pues se puede indagar o se puede aproximar al comportamiento de, por ejemplo, una función matemática, donde ustedes introducen una información, unos datos y tienen una respuesta a partir de esos datos. Es lo mismo acá. Realmente, por ejemplo, cuando hablamos de... Perdón, un momentico. Ay, la tablet molesta. Bueno, sí, por ejemplo, cuando hablamos de una función, siempre se nos hacía en cálculo como la analogía de que pues nosotros metíamos un x, le metíamos eso a la función y teníamos al final un producto basado en la entrada, ¿no? Profesor, qué pena, está compartiendo pantalla. O sea, No, no quiere señor, compartir no. pantalla. Ya, sí, sí quiero, pero no lo estoy haciendo, qué pena, ya, ya. Listo, muchachos. Bueno, como les decía, teníamos un dato, lo introducíamos a una cajita y esto daba como respuesta pues unos datos. Y bueno, esto lo podíamos graficar en un plano, bueno, en un gráfico, ¿cierto?
Lo mismo, es el mismo concepto que se quiere aplicar aquí al circuito, ¿sí? Pues aquí en el circuito no tenemos como tal, o sea, lo que tenemos es como tal una entrada, digan ustedes, una entrada sinusoidal. Aquí hay una función, podemos llamarla una f, y tenemos como salida, pues, por ejemplo, no sé, si es un recortador, pues tenemos una señal recortada o una señal eh, sujetada, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces lo que se quiere ver es esto. ¿Por qué? Porque a diferencia de de las funciones que nosotros tenemos acá, estas no van a estar, no va a no, en el gráfico no lo vamos a ver tiempo contra voltaje, sino lo que vamos a ver, ¿sí? No es en función del tiempo, sino en función de la entrada. Entonces, por ejemplo acá, el voltaje de salida, cómo responde a través de una entrada. Entonces realmente lo que estamos viendo es tal cual, es un gráfico XY donde X es la entrada y Y es la salida, lo mismo que en una función matemática. X es la variable dependiente que se evalúa en el eje X y Y es la variable dependiente que pues es el resultado de ingresar esta entrada a la función. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Sencillo. Realmente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí de un rectificador, puede ser. Que yo ya tengo listo aquí. Bueno, este es el rectificador. Ya luego veremos algo que quiero que tengan en cuenta, pero bueno, por el momento, eh, la entrada es esta, la salida es esta. ¿Sí? Tenemos una función rectificada con 1.4 aproximadamente menos de esta señal. Y esto es en función del tiempo. Y si lo viéramos con la entrada en el eje X, bueno, pues lo veríamos de esta manera. Bueno, en 1 raya 2, in, perdón, en 1 raya 1, in 2, in 1 raya 2. Entonces, la función que estamos viendo acá es la función de transferencia. ¿Qué nos denota? Bueno, como vimos, la señal en función del tiempo de entrada va desde 5 hasta -5. Entonces, vamos a ver que en esta función, el dominio, que es lo que denota pues el rango de valores que toma en el eje X esta función, pues va a estar entre 5 y -5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esta fuente se mueve entre 5 y -5. Y correspondiendo a ese comportamiento, vemos su contraparte en el eje Y, que es la salida. Entonces, la salida, como vimos en la gráfica, iba hasta más o menos 3.3, 3.4 voltios. Era una función así. Y que
bueno, tiene es como si se le hubiera restado 1.4 a la señal. Mm, ok, y pues bueno, eh, es una señal reflejada. Entonces, en cuanto a x va aumentando de 0 a 5, vemos que también va aumentando el valor en y. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esta es una señal sinusoidal, o bueno, traigámosla acá. Veámosla de esta manera. En X, la señal sinusoidal es una sinusoidal perfecta, perdón. Entonces va desde 0 hasta 5 y luego se devuelve y luego hasta menos 5 y luego se devuelve. Así, ¿cierto? Bueno, esto bien reflejado pues. Entonces, mientras que estaba creciendo, fíjense ustedes que en Y acá también va creciendo. ¿Sí? Entonces, digamos como este corresponde a instante cero, pongámoslo así. Entonces, en el instante cero, parte aquí de cero esta función y acá también parte desde cero, ¿cierto? Yendo así, cero, 1. Aquí llega hasta lo más arriba, 1, y acá también va a llegar hasta lo más arriba, 1. Ahora, el ciclo, bueno, la cresta se termina y vuelve a cero. Y lo mismo acá, fíjense ustedes, es como si esto fuera así y se devuelve. 1, se devuelve. Ahora, no va a tomar valores negativos en Y, sino va a tomar valores positivos. Entonces, esta misma señal parte acá, digamos en 2, llega acá a 2. Ah, perdón, a 2 llega en la mitad, baja hasta acá y en vez de irse hacia abajo, no, sube, vuelve a subir. Entonces es como un reflejo. ¿Sí? Es como si la señal hiciera esto. Y lo importante es que de esta información podemos sacar todas las conclusiones que tengamos del circuito. Todo. ¿Sí? Absolutamente todo. Entonces la idea es que ustedes también aprendan a relacionarse con las funciones de transferencia porque va a ser algo muy recurrente que lo vamos a ver en los circuitos de aquí en adelante. ¿Sí? Por ejemplo, esta función de transferencia es si un circuito no tuviera un cambio alguno entre entrada y salida, es decir, digan ustedes, si la función que representa ese circuito sería y igual a x, pues sería una línea, tal cual como la que vemos acá en esa función de transferencia. Sin embargo, hay algo que la hace diferente y que nos muestra que hay un circuito que está actuando acá. Y es que este punto medio no atraviesa por el punto 00, sino atraviesa por el punto 012. Lo que nos está comentando que este circuito fue desplazado, o bueno, esta función fue desplazada 12 para arriba. ¿Sí? ¿Qué elemento corresponderá a eso? Bueno, un sujetador. ¿Sí? Realmente es cuestión de ponerse, o sea, la idea el taller es que si no están muy adecuados a estos conceptos, pues bueno, para eso se incluyen estos circuitos. Entonces, por ejemplo, el circuito 1, vemos que es un recortador, lo vemos por su resistencia. Listo,
Entonces nos va a salir una señal muy parecida a esta. Bueno, la voy a poner en función de transferencia a ver cómo me sale. Y nos va a salir algo como muy parecido a esto. Entonces ahí vamos a ver, ok, listo, entonces nos dice que tiene recorte en 3.6 y en menos 3.6. Y aquí en la función de transferencia se evidencia eso. La idea es que ustedes empiecen desde lo más básico y vayan subiendo, vayan subiendo, vayan subiendo, hasta que puedan, a partir de estas funciones, saber qué circuitos las están formando. ¿Listo? Esa sería la idea. No sé si contesté su pregunta o le queda claro a qué me refiero en cuanto hablo de función de transferencia. Profe, las señales de transferencia son únicamente con señales sinusoidales, ¿cierto? Funciones de transferencia y no son solamente con señales sinusoidales, pueden ser señales de cualquier índole. ¿Mm? Realmente, por ejemplo, si usted tiene una señal DC que en la entrada, por ejemplo, es 5. Mm, digamos, mírelo de esta manera. Si por ejemplo, X es igual a 5, es decir, una señal constante de 5, y su f de X es una señal de 3 voltios, pues ¿cómo se vería la función de transferencia? Se vería algo así. ¿Qué valores toma la entrada? 5 voltios. Entonces, en 5 pues estará ubicado un punto. ¿Y qué valor toma la salida? 3 voltios. Su función de transferencia sería esta, un punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la entrada, ¿qué valores toma? 5 voltios. ¿Listo? Entonces el dominio de la entrada, ¿cuánto tiene que ser? 5. Solo el valor de 5. Ok, profe, siento. Entonces puede ser para cualquiera, puede ser para señales triangulares, puede ser para señales cuadradas, para cualquier cosa. Simplemente lo que se quiere mostrar es como una analogía a las funciones que utilizamos en matemáticas, en cálculo. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Listo. Bueno. Bueno, muchachos, ¿qué más preguntas tienen? O si quieren, no sé, o sea, si de pronto el compañero Richard tiene algún ejemplo y quisiera pues ver la interpretación de las señales de las funciones de transferencia, también se puede, no hay ningún problema. O si no, pues seguimos a otro. Yo creo que tengo una pequeña duda respecto a mi diseño. ¿Listo? Sí, señor, claro. ¿Puedo compartir pantalla? Claro, claro, no hay ningún problema. Toda suya. Listo, gracias, profe. Ya me siento. Ya se ve, ¿cierto? Sí, señor. Ok, profe, es que tengo una pregunta en este primer, eh, pues de los diseños que nos toca llegar a esta figura que nos muestran aquí. Claro. Pues yo hice los cálculos y bueno, me resultan este circuito Ujú. ya con el diodo que nos correspondió pues a mi grupo.
la caída de nuestro diodo es demasiado pequeña, entonces pues yo por eso, pues digamos que inicialmente yo, pues para hacer el modelo como que utilicé una fuente como con, eh, pues de 4.3 porque yo pues tomaba como la caída del diodo de 0.7, pero pues como con nuestro diodo la caída es demasiado pequeña, pues ya la ajusté y digamos que me resulta en esta onda, esta onda así. Ujú. Sino que mi pregunta es, pues es que no sé, como que en esta parte de abajo es demasiado pequeño, como, pues es que digamos aquí se ve como un comportamiento como que como una linecita recta, entonces Sí, no sé si esté bien, o sea, por como la caída de nuestro Dios tan pequeña, es normal que eso pase, ¿cierto? es totalmente normal. Realmente ese espacio va a ser mucho más grande entre mayor sea la caída de ese diodo. De hecho, aún más, porque digamos que esta figura yo la hice a partir de un circuito rectificador tipo puente. Entonces, pues no se consumían solo los 0,7, o bueno, no se, solo se, no se consumía la regulación de solo un diodo, sino de dos. Entonces, pues por eso se ve ese hueco. Ok. Ya usted al hacerlo con un rectificador de tap central, que es totalmente válido, igualmente, pues, o sea, va a ver que no se consume tanto. Pero bueno, pues, ya. No, o sea, está perfecto, no tiene ningún problema. Ah, ok, profe, gracias. Y otra duda, pues ahorita hablando de la función de transferencia, Ujú. digamos, en este caso sería correcto que yo diga que la función de transferencia de mi circuito ay, es esto. Ay, lo siento. Tranquilo. ¿Es esto? O sea, sería eso. No, fíjese que usted tiene en el eje X B input y en el eje Y también tiene B input. Ok. Es que ahí la verdad me perdí un poco. No, lo que pasa es que mire, en el eje X tiene que ir la entrada y en el eje Y tiene que ir la salida. En el eje. Ah, ok. Vale. Entonces, pues póngale ahí en el nodo, en el nodo después de uno. No, no tiene que cambiar a eso, simplemente medir en el terminal que no es tierra de R1. Dele doble clic para que le salga solo ese. ¿Sí ve? Ahí ya. Esa es Ok. la función de transferencia, no tiene más lío. Y Listo. de hecho con otros circuitos es mucho se entiende mucho más porque, digamos, acá son dos fuentes, entonces es como un poquito raro esa función de transferencia, siendo que hay dos entradas, una salida. Pero pues en los otros si hay una entrada, una salida, pues entonces es como más entendible el concepto y se ve, por ejemplo, los recortes, se ven las elevaciones, entonces, bueno, eso no. Cuestión de coger el concepto. Listo, profe. Vale. Muchas gracias. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, seguimos. Sí, profe, yo tengo una pequeña pregunta. Claro, sí, señor. Es que, como dijo el compañero, en la parte de los diseños no hay problema que cuando los hagamos, digamos, los teóricos, entre comillas, tomemos el diodo como una caída de 0,7, ¿verdad? Siempre y cuando pues expliquemos las diferencias entre lo que nos dio en el diseño y en el simulador. Sí, no hay ningún problema. Aunque bueno, yo ya de ustedes, siendo que en el anterior taller, pues ya uno veía esa curva que se formaba de voltaje de diodo contra corriente, perdón, corriente de diodo contra voltaje de diodo. Pues ya se veía uno más o menos en cuánto voltaje regulaba el diodo. Entonces, pues ya desde la parte teórica dicen, bueno, nosotros miramos y ya este diodo sabemos que regula más o menos a tanto. Entonces, pues,
Es como para que no les salga tan diferente los cálculos de lo que van a probar en el simulador. Ok, listo. Ujú. Bueno, perfecto. ¿Más dudas, muchachos? ¿Dudas, muchachos? ¿Todo está entendido, más o menos? Bueno, tal vez mientras que piensen una duda, pues les voy a adelantar pues un tema de pronto que puede ser un poco confuso y que es importante tener en cuenta. Lástima que no tenemos la opción en ese momento o bueno, o sea, realmente igual con los materiales que tenemos enviados para la casa no se puede verificar esto. Pero bueno, les voy a hablar de un tema que tiene que ver con el rectificador de onda completa y el manejo de tierras, ¿vale? Cuando, por ejemplo, estamos manejando instrumentos como los de laboratorio, como generadores, osciloscopios, ese tipo de cosas, y que también lo pueden cometer como error aquí en las simulaciones, solo que pues acá no se van a tirar nada, allá pues pueden tirarse un elemento, ¿listo? Entonces, bueno, tomemos en cuenta el diseño que acabo de hacer el compañero. Bueno, bueno, no lo acabo de hacer, sino que nos acabo de mostrar, más bien el compañero, que es el de un rectificador de tab central. Ujú. Consideremos esto. Este rectificador hace uso de dos fuentes y de dos diodos. Y pues realmente perdón, lo que viene a mostrar es cómo juntando dos rectificadores de media onda podemos reconstruir una onda completa. ¿Mm? Pues no tiene ningún misterio. En semiciclos positivos la corriente pasa por acá y en semiciclos negativos la corriente pasa por acá. Y a partir de eso pues ya Profe, tenemos nuestra señal. Ay, no estoy compartiendo. ¿Qué? Mi madre, me envidio mucho y se me olvida. Bueno, igual iba acá, pues se entiende, ¿no? Entonces, tenemos un rectificador eh, de tap central. Y pues, como les decía, si la corriente es positiva, pues, bueno, si estamos en el semiciclo positivo, pues la corriente va en este sentido. Si es en el semiciclo negativo, la corriente va en este sentido. Y pues, siempre vamos a tener alimentación para el diodo en un solo sentido. ¿Listo? Bueno, aquí no hay ningún problema porque si nosotros vamos a medir, pues sabemos que, bueno, pues el voltaje de salida, pues lo medimos en este nodo y el voltaje de entrada, pues tomamos uno de los nodos de estas fuentes. Entonces podemos medir acá. ¿Listo? Y efectivamente, el voltaje de entrada y el voltaje de salida van a estar referidos al mismo punto. Entonces, pues no va a haber ningún problema. Vamos a poder hacer la función de transferencia sin ningún lío. Ahora, hay, pues, cuando no tenemos dos fuentes inusitales, tenemos que valernos de una estrategia un poquito más, que utiliza más diodos, pero pues que igualmente pues es bastante efectiva, pues, que es el puente rectificador. Entonces, en este puente rectificador hay que tener algunas consideraciones porque es un circuito bastante especial, uno de los pocos circuitos que, o bueno, cuya entrada no
comparte la misma referencia de la salida. O bueno, vamos a verlo bien. Aquí, este lo conectamos. Puentecito. Acá. Y acá. ¿Listo? Tipo puente y alimentamos una resistencia allá. Listo. Entonces, este rectificador lo hacemos a partir de solamente una fuente. Cuyo valor es B. Y tenemos un voltaje a la salida en una carga que es Vout. Ahora, si yo estuviera aquí, en este, y yo quisiera medir, por ejemplo, la salida, pues entonces, ok, listo. El problema, o sea, siempre voy a tener que escoger una tierra, ¿no? Entonces, digamos, bueno, yo quiero medir la salida, entonces mi tierra es aquí. Listo. Y pues entonces, entre este nodo y tierra, voy a saber cuánto es mi voltaje de salida. Y pues funciona sin ningún lío. Ah, perdón. Lo voy a poner time. Listo. Ahora, listo. Entonces, bueno, yo quisiera ver mi entrada. Entonces, le voy a poner acá. Le voy a dar clic acá. En el terminal positivo de mi fuente. Pero lo que pasa es que a mí me dijeron que esto era una señal sinusoidal y esto no es para nada una señal sinusoidal. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, bueno, de pronto el problema es que miren que la fuente está, pero no tiene ninguna tierra, o sea, como en la parte de abajo. Bueno, pues vamos a ponérsela, ¿no? Sí, vamos a ponerle esta tierra, como para referenciarla, ¿sí? Para que se pueda ver de manera nodal. Y cuando la ponemos, vamos a ver que no es tan simple. Listo, o sea, ahora los roles cambiaron. Vemos mi señal de entrada perfectamente sinusoidal bien bonita, pero mi señal de salida ya no es un rectificador completo, es un rectificador de media onda. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y la otra media onda dónde quedó? Bueno, es que lo que nosotros hicimos al poner esta tierra era conectar este punto con este otro punto. Y vamos a hacer el análisis de qué puntos están conectados. Todo lo que está en amarillo está conectado. Ustedes. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Como todo lo que está conectado está en amarillo, vemos que este diodo me queda referido al mismo punto, o sea, está en el mismo nodo, es decir, no vale para nada. ¿Listo? Y bueno, entonces, ¿qué me sugiere esto? Hay un cortocircuito que yo provoqué al poner una de mis tierras acá. ¿Por qué? Porque la tierra en este circuito, como les digo, solo va, si usted, o sea, si usted quiere medir la entrada, puede dejarla la entrada. ¿Listo? Y mide con respecto a la entrada. Pero si quiere medir la salida, no puede dejarla de la entrada porque va a ser un corto. ¿Sí? No se pueden medir al mismo tiempo
usando el sistema de nodos, ¿sí? Usando el sistema de voltaje nodal. Porque no se puede referir al mismo punto, es un punto distinto. Este nodo de acá tiene que ser distinto al nodo de la salida. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, lo que podemos hacer es analizar a partir de una diferencia de potencial. Es decir, no, o sea, recuerdan que, digamos, el voltaje en este nodo, digamos, B1 y B2. Para hallar el voltaje al que estaba sometido este elemento, simplemente decíamos B1 menos B2, que era el voltaje B12. Lo mismo pasa acá. Lo que vamos a tener que ver es una diferencia de potencial para poder medir esta señal. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos la señal de entrada. Vamos a ver, tenemos la señal de salida, perdón, vamos a ver la señal de entrada. ¿Cómo podemos hacer esto en el LT Spice? Le damos clic, uy, perdón, le damos clic aquí encima y vamos a sostener. Fíjense que sale otro terminal. Y lo que nos quiere decir esto es que estamos midiendo entre este punto y este punto, pero no con referencia a tierra, sino con la referencia a este que es el negativo y a este que es el positivo. Ahí ya podemos medir estas dos señales y ya podemos hacer su función de transferencia, ¿listo? Teniendo en cuenta que la señal de entrada tiene que ir con todo esto que está acá. Es decir, B diferencia entre el nodo de entrada 1 raya 1 y diferencia entre ese nodo. Profesor, Creo que se les conectó el audio o algo, pero dañó el sí, micrófono. profe. Ah, miércoles. ¿En qué parte se quedó, muchachos? Justo iba diciendo que tenía que tener lo de la diferencia de voltaje así, in raya 1 y in raya 2. Ah, listo. Bueno, no se perdió casi nada. No, no se perdió nada. Sí, ese es el caso. En el laboratorio, nosotros tenemos algo mucho más, eh, o sea, una situación que sería más difícil. Bueno, si ponemos, ya sabemos que no podemos referir las dos al mismo punto, ¿sí? La entrada y la salida. Pero digamos que nosotros tenemos aquí pues nuestra señal de entrada utilizando mi generador, que pues mi generador tiene una, una terminal a tierra y pues queremos medir la salida. Bueno, mi salida la vamos a tener que medir con un osciloscopio. Y adivinen qué pasa con ese osciloscopio. La medida que él realice siempre va a estar referida a tierra, ¿sí? Es decir, si yo tengo mi generador funcionando tal cual y le conecto mi osciloscopio, lo que voy a hacer es que por medio de la pared voy a crear una conexión entre una tierra y la otra. Y voy a hacer ese cortocircuito que no quería. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Lo que hacemos es cortar este canal, evitar que haya esta conexión. ¿Cómo lo hacemos? Con un adaptador 3A2. Que para el que no lo conoce, pues, o sea, seguramente no lo conoce por nombre, pero sí por imagen. Que es este cacharrito grisecito o naranja que nosotros normalmente utilizamos en casas muy viejas que no tienen enchufes, tomacorrientes con esa tercera pata que es el polo a tierra. ¿Mm?
Y pues bueno, esa es la cuestión que nosotros realizamos en el laboratorio para evitar esto, porque de otra manera no podríamos medir la salida, ¿no? Le ponemos aquí un 3 a 2, un 3 a 2 y estas tierras quedan diferentes. Ay, perdón. Esto sí se borra. Bueno, muchachos, ¿preguntas acerca de ese tema o está entendido pues por qué no se puede medir en ambos lados? ¿Por qué se tiene que hacer lo de la diferencia de potencial? Los escucho. Profe, la última parte no me quedó tan claro. O sea, se conecta el conector de 3 pines al 3 a 2 y ahí se elimina la tierra del osciloscopio, ¿sí? Del Y generador. ahí, del generador. Bueno, puede Y ser ahí en ya se, cualquiera de los dos. y ahí ya se puede medir con diferencias de potencial con el osciloscopio, Ya se puede medir ¿sí? la salida. Es que antes, o sea, de hecho el osciloscopio no puede medir, o bueno, sí puede, diferencia de potencial si usted pone un canal midiendo un nodo, otro canal midiendo un nodo y restándose entre esos dos voltajes. Sí, se puede hacer. Pero, o sea, lo que digo es que si no se hace eso, lo del 3 a 2, usted no va a poder conectar el osciloscopio al circuito porque lo que va a hacer es hacer un cortocircuito. Entonces, esa estrategia se utiliza solamente para medir el voltaje, ni siquiera para hacer la medida de diferencia de potencial, no, para medir el voltaje de salida. Si no, no se puede medir. Ok. Y ese corto no deseado podría pasar con los equipos que tenemos, porque es que pues me Mm, da cosita. No, no, no pasa con los equipos que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque el osciloscopio, si ustedes miran, es recargable y no tiene una conexión a tierra. ¿Sí? Y de hecho, el generador tampoco tiene una conexión a tierra. Si usted se fija, el generador lo alimenta un cargador que solamente tiene eh, fase, fase A y neutro. Bueno, fase y neutro, ¿sí? Que es diferente a tierra. Entonces, pues no tiene conexión por parte de las tierras, ¿sí? No, no tiene ese tercer eh, elemento, ese tercer conector que lo que hace es conectar a tierra. Ok, profe, gracias. Vale. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, o de cualquiera de estos temas, circuitos que no les hayan salido, cualquier cosa. Sí, profe, pues yo tengo, pues me imagino que es normal, pero no entiendo por qué en el recortador de onda, sí, la figura 4 creo que es, Ujú. eh, en la parte de abajo me queda el corte como, como circular, no sé cómo decirle, o sea, Bueno, miremoslo, no hay ningún problema. Si lo tiene ahí, comparta bueno, pantalla. ya le comparto pantalla. Eso. Y tranquilo, salga de la duda, esa es la idea. Si ya muy sencilla la duda, pues igual es necesario para resolver el taller.
Ahí ya está viendo, profe. ¿Sí? Bueno, es este, entonces, Ujú. esta parte de acá abajo, que no sé por qué esa parte se ve así. Ah, porque no se ve totalmente recta. Exacto, y solo es en este punto, porque el resto es acá sí es como mejorcito. Bueno, realmente ese efecto es en parte heredado del problema que veíamos anteriormente, que es un poco el tiempo de recuperación inverso. ¿Sí? O sea, vemos que solamente cuando en las puntas de cuando los dioses están encendidos y luego se apagan, es que se ven esas punticas. Sin embargo, no hay ningún problema. ¿Y por qué se ve que tiene más, o sea, que es como, no es como recto, sino como con una curvita? Simplemente porque pues sabemos que al aplicar más voltaje vamos a tener más corriente. Entonces, no es como que simplemente siempre esté o sea, siempre que el diodo esté encendido esté a 0,3 o a 0,7 voltios. No, él va a subir su voltaje correspondiendo a un incremento en corriente. ¿Mm? Pero sí, o sea, eso no es ningún problema, eso no tiene ningún lío y es totalmente común. Ah, listo, profe, porque sí, yo intenté cambiando los diodos y no, con los rectificadores no pasaba eso. Sí, es algo de pronto del modelo, pero pues, o sea, realmente no es que afecte, no tiene ningún problema. Ah, ok, profe, listo, gracias. ¿Listo? Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, recuerden que siempre quedan abiertos los canales de preguntas antes de la entrega de su taller. Entonces, como primera instancia, pues, digamos lo preferible, por decirlo así, es siempre hablar face to face, o bueno, pues, hablar en vivo, pues. Entonces, siempre, ustedes saben que siempre son recibidos a las clases de los miércoles. Si ustedes empiezan hoy a trabajarle y ven que en algún momento se frenan por un circuito, pueden llegar el miércoles, así sea en un lapso de unos 10 minutos, 15 minutos, que se conecten y me preguntan. ¿Sí? No hay ningún problema, yo les voy a contestar sin ningún lío. De hecho, me sirve pues para que la clase sea más movida, pues para responder más preguntas y que algunos compañeros que no han trabajado pues sepan qué dudas se generan a partir del desarrollo del taller. Listo. Esa sería la primera opción. La segunda opción es que si usted definitivamente no puede estar en esa clase o tiene que trabajar en el taller luego de ella, pues está el foro en el Classroom, ¿sí? Para que hagan sus preguntas y yo o otros compañeros se la puedan contestar. ¿Listo? Aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante que tener en cuenta pues para que los demás compañeros puedan ver también sus preguntas y las respuestas. Esta mañana pues hicimos la prueba con los compañeros del grupo de las 9 y nos dimos cuenta que pues bueno, aquí en trabajo en clase, aquí está todo organizadito. Tienen preguntas del taller. Entonces vimos que hay un lugar en donde si ustedes hacen la pregunta, no lo van a poder ver otros compañeros, ah, sino si ellos no hacen otra pregunta, ¿sí? ¿Qué es esta parte? Si ustedes entran
y lo que hacen es hacer como una especie de entrega. A mí me lo cuenta como una entrega. Por ejemplo, hacen lo que este compañero de preguntar si hay que utilizar los dedos del primer taller. Pues bueno, yo le respondo sí, pero esto, si ustedes van, entran y lo quieren ver, no lo van a poder ver a menos que ustedes hagan su propia pregunta. Lo cual no es lo ideal, porque pues hay veces que uno no tiene preguntas. O bueno, o sea, o bueno, puede tener la misma pregunta y puede hacerla varias veces. Lo ideal es que hagan su pregunta acá, en esta parte, en la parte que dice comentarios de la clase. Y fíjense que aquí ustedes sí van a poder observar la persona, o sea, sin hacer entrega, sin hacer ninguna pregunta en esta misma actividad, eh, van a poder ver este compañero que preguntó y la respuesta que yo le doy. ¿Listo? Entonces, en la parte de comentarios de la clase es que pueden hacer las preguntas. ¿Vale? Eso para que lo tengan en cuenta. Y acá también, cada vez que alguien hace un comentario de la clase, me llega una notificación al celular. Entonces lo que hace que pues obviamente sea mucho más fácil saber que me hicieron una pregunta y respondérsela en el menor tiempo posible. Anteriormente pues me hacían esto acá y no me aparecía, sino que cada noche entraba y miraba y respondía las preguntas. ¿Mm? ¿Sí, señor? Compañero David, ¿iba a comentar algo? Creo que está caminando, profe. Sí. Tun, 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 tun. Bueno, mentira. Profe, entonces, Eh, no lo puedo. Ay, no lo puedo silenciar. Bueno, en la sección de comentarios ponen todas las preguntas y no se entrega nada. Donde pone lo que me aparece como tu respuesta y un botón que dice entregar. Entonces ahí no le coloco, sino en el comentario, ¿sí? exacto, en comentarios de la clase. No hacer una entrega, sino hacer comentarios. Y ahí ya Listo. todo Ah, se va perfecto. organizando. ¿Listo? Perfecto. Y bueno. Listo, entonces esa es la segunda opción. La tercera pues ya es escribirme al correo, que pues prefiero que lo dejen de último porque pues la idea es que también esa información que yo les contesto sirva para los otros compañeros, ¿vale? Pero bueno, entonces, listo, queda atento a eso y pues recuerden que la entrega es este viernes, ¿vale? Eh, Bueno, entonces no sé si hayan más preguntas, muchachos. Si no es así, pues ya damos por concluida la clase de hoy. Profe, una pregunta. Claro. Que pues aquí en Bogotá vamos a empezar el pico pronto, el tercer pico. Y digamos, prácticas posteriores, con los elementos que usted nos solicitó, se podrían hacer o tocaría comprar algunos elementos más, digamos, general, conductores, diodos y resistencias. Ah, o sea, como para las otras prácticas. Sí, para las futuras, porque pues a mí Mm, me queda un poco lejos pues, ajá. Pues no, realmente por eso yo les escribí una lista de elementos que incluían transistores, BJT, MOSFET, también lo que vamos a ver la próxima clase, que son Zener y que son amplificadores operacionales. Eso pues la idea era que lo compraran para que no tuvieran que salir más. Ah, sí, profe, es que yo había comprado eso, pero no sabía si tocaba comprar más. Pero bueno, gracias. Mm, claro. Bueno, pues ahí sí toca mirar. Aunque bueno, no sé, realmente dudo que sea tan grave pues este tercera pico, pero pues bueno, sí es mejor acatar las normas y no salir. Pero bueno, esa era la idea que se enviara, que se comprara todo de una vez, justamente después de recibir los implementos.
ahí al lado de la universidad. ¿No? Bueno, muchachos, entonces si no es más, no sé, de pronto dejaré aquí abierto y que el compañero David se dé cuenta luego que se quedó solo. Lástima que esto no fuera una clase real y no estuviera así él dormido y pudiéramos salirnos todos del aula. Eso sería más chimba. Buenos tiempos, perdonen muchachos, soy un viejo. Entonces, nada, eh, cuídense, que tengan una buena semana y ya saben, los canales de preguntas si tienen alguna duda y luego, bueno, nos veremos la próxima clase. ¿Listo? Vale, pues Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo muchachos, cuídense, hasta luego. No, hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.